actual es que no estoy trabajando. Trabajé antes en un supermercado y cobré un paro, ¿sabes? Y ahora estoy haciendo ese cursillo porque por una formación laboral y a la hora de buscar trabajo, eso te ayuda, es una cosa más que te da más oportunidades, ¿no? A la hora de buscar un trabajo. Yo estuve trabajando 3 años en un almacén, en una conservera, y que estuve muchas horas trabajando, pero así a todo siempre aprendes alguna noción nueva. Ahora mismo estoy desempleada, con una niña a cargo, y estoy buscando trabajo, da igual de lo que salga. Estoy apuntada en el INEM y ahora estoy haciendo este curso para poder aumentar mi currículum y poder así tener más posibilidades a la hora de encontrar trabajo. Pues el curso consistía en los almacenes de alimentos, cómo salen los alimentos para afuera, cómo lo traen para adentro, lo que hay que hacer, cómo hay que colocarlos. Antes de colocar tienes que limpiar todas las estanterías, que no haya nada por el medio para que no te caigas. Se han aprendido muchas cosas. La verdad es que este curso sirve para que tú tengas más posibilidades a la hora de encontrar trabajo, porque puedes ir de operario, de almacén, en una fábrica, también hace falta ese tipo de cosas. Y la verdad es que ahora, lo que salga, fábrica, súperes, ese tipo de cosas, que es lo que requiere de operar en el almacén. A partir de ahora pienso que puedo encontrar trabajo en un almacén, un supermercado. Me gustaría encontrar trabajo a través del curso, me gustaría encontrar trabajo en un supermercado. Y la profesora explicaba muy bien también, la verdad, y salimos al encerado, ella nos repetía constantemente para darnos información que nos quedase bien y que no se nos olvidara. Hacíamos ejercicios, salíamos a la pizarra continuamente para que no se nos olvidase las cosas, y muy bien, la verdad es que estoy muy contenta. Y tengo que decir una cosa, porque pensé que no iba a aprender nada, pero fue todo una satisfacción. Sí, con las compañeras y todo muy bien. Lo he pasado muy bien, la profesora, la verdad que Carlota, muy bien, de verdad que sí, yo sí. Lo volvería a repetir, sin duda.